Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es un lujo de invitada que tengo en el programa y que ustedes también. Es una investigadora, una docente, una compañera, una colega y una activa, digamos, psicoanalista, porque es muy estudiosa y hace muchos años que está trabajando el tema de lo femenino, las mujeres y las transformaciones. Bienvenida a la doctora Leticia Glosser. Poder compartir este espacio contigo y poder iniciar un diálogo que espero, digamos, que nos permita avanzar más en todo lo que estamos pensando sobre un tema tan importante como es el tema de las mujeres, las transformaciones actuales y demás. Pero antes de eso te voy a presentar con el breve currículum. Sí, cómo no. La doctora Leticia Glosser es muy humilde con todo lo que hace y ha hecho, y me mandó un breve currículum que sabe que para mí es importante que conozcan a las personas y se den cuenta de lo que son. Bueno, Leticia es médica, es didacta, fue presidenta de nuestra institución, es magíster en psicoanálisis, actualmente es directora del Comité de Estudios sobre Diversidad Sexuales y de Género de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es profesora de la maestría Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora de publicaciones de IPA y de APA, es autora de libros, si tenés alguno por ahí para mostrarlo, Leticia, después lo podemos mostrar de nuevo, que es La diferencia sexual, el debate y el feminismo. Sí, este es un libro que en castellano salió en el 2015, que se llama La diferencia sexual en debate, que es un gran tema también para trabajar. Exacto. Que después se tradujo en inglés también. Bueno, pero es que ¿sabés qué ocurre? Que si bien hay muchos trabajos, no todos tienen la profundidad y también vos tomás aspectos sociales y antropológicos. Yo podría comentar algo que me pasó ayer, escuchando en el Instituto Cervantes de España, que estaban haciendo un recordatorio, digamos, de Azaña, que fue un personaje muy importante porque fue el que promovió el voto de la mujer. Pero había una historiadora y una profesora de literatura, pero que tenía sus contradicciones, porque si bien votó a favor del voto de la mujer, pero después no dejaba que participara. Incluso en su pareja se casó con una niña, prácticamente 25 años menos que él. Entonces fue todo una cosa, digamos, se mostraba un poco cómo España fue uno de los más atrasados con respecto a otros países europeos con respecto a la posición de la mujer. Pero termino de decir tu currículum y comenzamos, ¿no? Bueno, decía que ella había escrito lo que comentó recién, la diferencia sexual en debate y lo femenino y el pensamiento complejo, subjetividades en transición, que ya va por la segunda edición, que está ampliada y actualizada, entre otras publicaciones, porque ha escrito muchísimo sobre feminidad, diversidad sexual, de géneros y parentalidades no convencionales, todos temas de suma actualidad y que nos compiten a todos nosotros. Presentó el año pasado, bueno, ya estamos en el 21, en el 19, en el Congreso nuestro internacional, en Londres, una conferencia sobre lo femenino.
Así que bueno, como verán, creo que después, con las preguntas que hagan y comentarios, se van a dar cuenta, no vamos a tener tiempo en un programa de 1 hora de abarcar todo, pero por lo menos algunos lineamientos y algunos conceptos que Leticia nos va a mostrar. Vos habías comenzado un poco, digamos, ¿cuáles serían la posición femenina en este momento y las transformaciones actuales? Sí, yo lo primero que quiero decir es que, digamos, yo como psicoanalista, ¿cuál es mi posición? Yo pienso que el psicoanálisis no se puede aislar, digamos, en su teoría y en su práctica de todo lo que ocurre en la sociedad, no se puede aislar de la cultura, de los cambios en la cultura, en las legislaciones y demás. Entonces me parece que es importante, digamos, aclarar desde qué punto de vista yo voy a encarar esto. Entonces, digamos, si queremos hablar de las mujeres, tenemos que hablar de enormes cambios que se produjeron, especialmente desde el siglo XX, ¿no? Desde principios del siglo XX, que vos mencionaste justamente el voto femenino, que fue, digamos, accesible en algunos países, pero en distintas épocas. La aparición de métodos anticonceptivos, que eso también fue muy importante para darle otro lugar, digamos, a la mujer, además de la reproducción, ¿no? Y yo creo que todo eso, incluso la salida de las mujeres al mundo del trabajo, que eso se produjo un poco en las guerras mundiales, porque, bueno, los hombres iban al frente, las mujeres tenían que salir de la casa e ir a trabajar. Todo eso, digamos, fue creando condiciones, entre otras muchas cuestiones, para, digamos, poder repensar el lugar de las mujeres y también repensarlo desde la teoría, desde el psicoanálisis y desde la filosofía y de la sociología y otras disciplinas, ¿no? Entonces Sí, nosotros sí además, vos sí, decís algo que me parece muy importante, que justamente ayer la historiadora lo comentó, que es el tema que justamente España, en la guerra, no, las mujeres no salieron, se tuvieron que quedar. Entonces después con Franco fue, bueno, todo una sí, situación muy complicada, que después se abrió en el 75, tampoco supieron qué hacer, ¿no? O sea, esta cosa que después vamos a hablar, la diferencia entre feminidad, feminismo, los movimientos. Pero exacto. en muchos países, como Rusia, como los países nórdicos, las mujeres con tantos millones de personas, de hombres que se murieron, o Alemania, tuvo que salir, ¿no? Incluso en este momento en África hay un argentino cerca de Sudáfrica, que está trabajando en las tierras, pero toma solamente mujeres, porque lo que ganan lo ponen en la educación de sus hijos y los hombres lo consumen en alcohol. Sí. Entonces, es un poco como decir, bueno, ¿cuál es la función, ¿no?, de la mujer? Claro, eso es una de las cuestiones que evidentemente se puede tomar en cuenta. Pero con lo que vos decís también lo que está presente es que nosotros también tenemos que saber que hablamos desde un lugar, ¿no? Que en distintas regiones pasan cosas distintas en el mundo con las mujeres. Estamos hablando del mundo occidental en general, e incluso en el mundo occidental hay diferencias entre distintos países. Y diferencias también con lo que pasa en Oriente, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, hace un año o dos apareció, digamos, como una gran novedad que en Arabia Saudita por fin las mujeres podían salir a manejar un auto, solas, digamos, sin acompañante, ¿no? Entonces son situaciones diferentes, sociales, pero que también de alguna manera nos convoca a nosotros, nos desafía a nosotros a, bueno, a pensar cómo pensamos nosotros todos estos cambios en relación a las mujeres. Junto con cambios muy positivos, que evidentemente hay en la mayoría de los países, también hay que considerar que hay cosas que se mantienen desde lejos, como por ejemplo los femicidios, ¿no es cierto? Que después seguramente hablaremos, ¿no? La trata de personas, que especialmente son mujeres también. Y eso, digamos, es un gran negocio en el mundo, ¿no es cierto?
Entonces, también las violaciones, que ese es un tema muy importante, que está relacionado con los femicidios, pero la violación, digamos, como índice de masculinidad, incluso las violaciones en manada también, como una especie de cofradía de hombres que violan a una mujer. Yo creo que Entonces, ahí hay un punto que para nosotros insistimos mucho nosotros en las publicaciones que hicimos el año pasado en los artículos, vos en muchos artículos, sí, con el tema de la parentalidad, porque cada vez más los que trabajamos también, aparte de adultos con chicos y adolescentes, vemos que el padre pone, ella es mi amor, sobre todo en parejas separadas, no solo separadas, pero sobre todo en el lugar que ponen a la hija mujer, y donde de alguna manera, ¿no es cierto?, esa chica, sin darse cuenta, por supuesto inconscientemente, busca en otros hombres esa relación tierna que tuvo con el padre y es más vulnerable y obviamente el que es más psicópata, más abusador, va a aprovechar esa situación, como también esas mujeres que han tenido situaciones muy dolorosas con los hombres y las madres también, que al tener hijos varones los descalifican, no les dan un lugar, que después lo vamos a ver en la segunda parte lo masculino y lo femenino. Pero creo que es muy importante todo esto para poder entender cómo todo esto influye en el desarrollo de la constitución de lo femenino y masculino y la sexualidad. claro, porque en realidad hay una cosa que tiene que ver con las experiencias infantiles, con la historia infantil, y también hay muchas, digamos, transmisiones que son transgeneracionales y también que vienen de la cultura, es decir, obviamente que la familia cumple un papel muy importante, pero también, digamos, hay otro tipo de transmisiones que son más sutiles también quizás que lo que uno ve, digamos, de las madres, los padres y demás, o los que cumplen esas funciones. Entonces, creo que ahí se va forjando una cosa que Piera Olañé, la psicoanalista que para mí es muy importante, propuso como concepto que es el proyecto identificatorio. El proyecto identificatorio es inconsciente, pero, digamos, se transmite fundamentalmente al principio desde las madres, pero también de los padres, ¿no? De los denunciados. Y en el proyecto identificatorio, aunque ella no lo trató especialmente, también están incluidas las diferencias que padres y madres transmiten inconscientemente hacia hijos varones y mujeres. Y eso me parece que es un mecanismo psíquico importante, que uno lo ve independientemente de lo que es, de lo explícito de las relaciones entre padres e hijos. Es decir, hay algo que se transmite a través de la mirada, a través de contactos, más o menos contactos, de aprobaciones o desaprobaciones. Y todo eso es algo muy sutil que va configurando también una posición con respecto al género, a lo masculino o a lo femenino, ¿no? O sea que es importante, digamos, cómo se va construyendo eso. Y cuando se llega a situaciones límites, como es la violencia de género, bueno, hay que ver cómo se puede deconstruir algo que ya está naturalizado, porque cuando se transmite implícitamente queda naturalizado. Y eso uno lo Claro, escucha en las charlas cuando escucha las charlas cotidianas, a veces entre hombres o entre mujeres o entre hombres y mujeres, y se nota que se puede detectar fácilmente que hay cosas que están naturalizadas, ¿no? sí, además, digamos, cuando vos decís de lo transgeneracional, cuando vos tenés en generaciones que se repite la violencia, el abuso, como una cosa, como hablábamos en el programa anterior, naturalizado, es como que no se piensa que pueda haber otra cosa, porque a veces se confunde o se cree, digamos, que la violencia es solo física, ¿no? Y Claro, entonces también la violencia psíquica. Y yo creo que vos hiciste otro punto que me parece que es importante nosotros como psicoanalistas, sí, que es cómo tener una apertura mental, psíquica, a estos cambios y también algunos postulados de Freud, de Lacan, que por ahí hay cosas que ya en este momento
hay que transformarlas y ampliarlas. Es decir, porque uno tiene que tener en cuenta en qué contexto, ¿no es cierto? Freud hablaba de lo femenino, del lugar, cuando hablaba de la histeria, como una parte, ¿no? Y entonces, de repente, digamos, cuando uno ve que algunos colegas se quedan, digamos, con una estructura mucho más rígida, y cuando en el consultorio y en el no consultorio se nos plantean situaciones que tienen que ver también con lo social, con lo antropológico, porque por ejemplo en los movimientos de masa, ¿no? La búsqueda de líderes o en los movimientos políticos, que también vemos, me ha pasado de tener pacientes que están en grupos muy conocidos políticos, pero también ha habido abusos en esos grupos. Es decir, Sí, ¿qué se pone en el líder, no? Y entonces, ¿qué características? Entonces, cuando uno empieza a ver qué es lo que pongo en algo superior que me domina, como que hablábamos el otro día de Foucault, ¿no? Cuando él toma, cuando hay una estabilidad en la violencia, se transforma ya en algo cruel y en una dominación. Y esto en el exacto. hombre y en la mujer también. Sí, sí, yo creo que este tema atraviesa además todas las capas sociales, y atraviesa también las ideologías y, digamos, las posiciones políticas, porque efectivamente puede haber posiciones, digamos, más de derecha o más conservadoras o más de izquierda, y sin embargo hay cosas que están muy naturalizadas con respecto al lugar de la mujer y a cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, a la maternidad, en fin, a un montón de situaciones que realmente es lo que hace que uno lo tenga que revisar y que tiene efectos en la teoría también, porque la teoría, como vos decías, también hay que revisarla en este aspecto. O sea, Freud, digamos, produjo un cambio paradigmático cuando propuso, digamos, el concepto de inconsciente, para todo ser humano, porque cambió el concepto de sujeto de la conciencia que había planteado la modernidad. Entonces, bueno, el sujeto de la conciencia es el que todo lo domina, que todo, digamos, lo controla, que es dueño de sí mismo. Cuando Freud plantea el inconsciente, está planteando otra cosa, algo que aparece, que domina, digamos, las acciones o los pensamientos, y que va más allá de lo consciente. Entonces, este es un gran descubrimiento freudiano que yo creo que es indiscutible, independientemente de que cada teoría puede pensar el inconsciente de otra manera. Pero me parece que en el tema de la posición femenina, de las mujeres y de la diferencia sexual, yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo, hay que ampliarlo, hay que reformularlo también. Que esto ya fue hecho desde la época de Freud, porque las psicoanalistas mujeres que estaban alrededor, digamos, en esa época en Viena, ya discutían, digamos, temas como la envidia del pene, bueno, en fin, algunas cuestiones que ahora en general se usan menos, porque, bueno, Lacan les dio otra vuelta también, pero bueno, también hay que revisar algunas cosas de Lacan. Yo creo que es un tema interesante, importante y que vale la pena tener la mente abierta para tener un psicoanálisis abierto también, ¿no? Bueno, vamos a ir al primer corte y Bueno, después continuamos con bien, Leticia. muy bien. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Leticia, vos hablabas recién y comparto totalmente que tenemos que tener una amplitud y profundizar más ciertos conceptos teóricos. Pero, a ver, para la audiencia que nos escucha, Sí. ¿qué sería para vos la diferencia entre lo femenino y la femineidad? Porque hay muchas chicas que consultan y que por ahí no tienen idea
que no se muestran para nada femeninas, ¿no? Aunque se desenvuelven como mujeres. Pero Sí, digamos, el tema es, por supuesto, con toda una historia, con un montón de factores. Pero me parece importante poder diferenciar, ¿no? Lo femenino, la femineidad, lo maternal, que no solamente se es mujer porque se tiene un hijo, eso también, que en otros momentos era como que había que tener un sí, hijo para sentirse mujer. ¿Cuál sí. es tu? Sí, sí, no, yo creo que hay que hacer muchas diferencias que habitualmente no se hacen, es decir, se mezclan, digamos, un montón de conceptos que en realidad tienen sus diferencias, aunque estén relacionados. Una cosa son las mujeres y otra cosa es lo femenino como concepto, que es un concepto más amplio. Es un concepto, digamos, yo diría que es de la cultura, lo femenino, como el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, es decir, es algo muy general de la cultura. Pero yo diferencio eso también de la feminidad, porque la feminidad son una serie de cualidades que se adjudican habitualmente a las mujeres, pero que en realidad es una convención, la feminidad. Porque, ¿qué es la feminidad? En alguna época puede haber sido ser muy recatada, no salir de la casa, bordar, coser y cocinar, en fin, una serie de cuestiones que eran muy femeninas, propias de la feminidad y que actualmente están, digamos, muy en revisión, aunque en algunos sectores puedan existir. Entonces me parece que el concepto de feminidad es un concepto que puede ir cambiando en el curso del tiempo y que en todo caso con las chicas jóvenes nosotros tenemos que ver y estudiar más a fondo cuál es el concepto de feminidad actualmente. O sea, considerarlo como algo en movimiento y que va cambiando y que no es la feminidad clásica, que ya está muy cuestionada, digamos, especialmente desde las chicas jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también si hablamos de lo femenino, también hay aspectos femeninos en los hombres. Es decir, a veces se educa a los hombres para reprimir sus aspectos femeninos, entre comillas, porque se considera que ser muy sensible, emocionarse mucho o llorar o algo por el estilo no es masculino. Entonces, pero Lo que nosotros estás sabemos, diciendo, ¿cómo? porque que es muy importante, porque a veces es como que el hombre, como vos decías recién, todos tenemos aspectos masculinos y femeninos. Claro, Entonces, hasta incluso como es el clítoris, ¿no? Es decir, donde de alguna manera, digamos, es importante reconocer, porque si no el hombre también se siente muy mal. Es como que también hay hombres que son maltratados y no se animan, como decíamos sí, la semana pasada. Pero el tema de lo femenino, poder, si querés explicarlo un poco más, porque hay muchos hombres que realmente les cuesta mucho aceptar. Y entonces en este momento, donde a veces te dicen, yo ya no sé cómo comportarme, porque si soy galante, si le abro la puerta o le corro la silla o le invito, le parece que soy de otra época y no va. Si no lo hago, es porque no sirve. Bueno, toda esta cosa, digamos, de desubicación, donde también hay mujeres, digamos, que quieren todo, ¿no? O sea, las mujeres más de nuestra generación es como que algunas pretenden que le sigan pagando todo, llevándola a todas partes, y en la gente más joven es una cosa más compartida. Entonces, bueno, ¿qué se entiende por lo femenino y lo masculino? bueno, por eso te decía que es algo variable, ¿no? Que también depende de los grupos etarios. Una cosa es para gente, digamos, más mayor, que fue educada de otra manera, y otra cosa es para los jóvenes. Y es verdad también que este es un momento de transición, para los varones también, porque de alguna manera tienen que deconstruir una especie de masculinidad sin fisuras, sería, ¿no? Esa masculinidad estricta a la que fueron enseñados. Y bueno, y aprender a reconocer, que esto ya lo decía Winnicott, psicoanalista, gran psicoanalista, los aspectos femeninos, siempre digo entre comillas, porque femenino, digamos, es una convención, pero digamos aspectos emocionales,
incluso, digamos, aspectos pasivos también, que siempre se adjudicaron a las mujeres, por ejemplo, en la sexualidad. Y entonces ahí, digamos, los hombres quedarían excluidos de esos aspectos, como las mujeres de los aspectos más activos, ¿no? En todos los órdenes sería. Entonces me parece que es un momento de transición y eso crea confusión, pero vemos cada vez más, por ejemplo, en jóvenes, en varones jóvenes, que son padres, que son muy distintos de los padres de otras generaciones, eso se ve claramente. Sí. Es decir, que primero tienen una relación de contacto con los bebés, que antes no se veía en los padres, digamos. Los padres eran más, bueno, el que llegaba del trabajo, vas a ver que lo que te diga papá, por ejemplo, ¿no? El que ponía el orden, supuestamente. Y ahora hay una relación mucho más de contacto, digamos, con el bebé, con los niños también, o atenderlos, o sacarlos a pasear y demás, muchísimo más que ahora. Y eso es parte de una deconstrucción de una masculinidad que ya en esta época no sirve para los jóvenes. Pero bueno, no todos la transitan de esa manera, algunos están en una actitud más defensiva, y agresiva también. Eso depende, digamos, de cómo cada uno va transitando esto, porque tampoco, digamos, es algo que se pueda generalizar, ¿no? Cada persona transita estas cosas de otra manera y lo mismo las mujeres también. Y después la otra diferencia que hago también es, obviamente, entre mujer y madre. Esa, bueno, es otra diferencia fundamental. En una época se creía, bueno, que digamos, mujer y madre eran prácticamente sinónimos. Actualmente, bueno, se sabe que no es así. Primero que no todas las mujeres son madres, algunas porque no pueden y otras porque no lo desean. Y hay que poder también, digamos, tener en cuenta eso y no considerarlo como algo patológico, salvo, bueno, que haya alguna patología, pero eso, bueno, se ve en el análisis, pero no es por, digamos, por principio, no es por principio que una mujer, si no desea tener hijos, bueno, por eso solo, digamos, ya tenemos que determinar que es algo patológico. Entonces, me parece que la maternidad es una experiencia, digamos, muy importante en la vida de una mujer, es algo, digamos, de máxima creatividad, una experiencia única, pero no para todas las mujeres, evidentemente. Entonces, eso nosotros como analistas lo tenemos que tener en cuenta, que todo es uno por uno, ¿no? Y no crear, digamos, definiciones generales que en realidad después hacen sentir culpables a las mujeres que, por ejemplo, no pueden tener hijos. Y bueno, todo el tema de García Lorca y Yerma está muy bien descrito, ¿no es cierto? La culpa, ¿no? Es decir, esta cosa de los mandatos sociales, familiares y demás. Y bueno, claro, de alguna manera creo que vos tocas un punto que es fundamental, que es el deseo. No solamente tener un hijo por necesidad, cómo eso se transmite después en la estructuración psíquica del niño, ¿no? Claro, eso es fundamental porque eso, bueno, en psicoanálisis se trabajó mucho el tema de que, digamos, si no hay deseo en un sentido así simbólico, entonces, digamos, en realidad no podemos hablar de maternidad simbólica, sino de reproducción. Y cuando solo hay reproducción, entonces ahí empiezan los problemas. Es decir, las madres que maltratan a sus hijos, que los abandonan, los filicidios, eso aparece cuando no hay una maternidad simbólica, es decir, cuando la mujer, digamos, ha tenido un hijo sin quererlo, sin desearlo, o por una violación, en fin, distintos tipos de situaciones que hacen que no lo pueda sostener y que genere, digamos, situaciones de violencia a veces extremas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, también hay algo que siempre se dijo y que de alguna manera se mantiene en bastantes capas sociales,
y es que las mujeres en general se refugian en el amor mucho más que los hombres. Eso siempre se dijo, como que los hombres, digamos, siguen más el camino del deseo, que puede ser una mujer, otras se pueden sustituir, como el Don Juan, ¿no? Que sería la figura paradigmática. En cambio, la mujer necesita más la figura del amor, ¿no es cierto? Eso fue cambiando, digamos, con las generaciones, pero no totalmente. Y yo creo que cuando la mujer se refugia tanto, digamos, en el amor a expensas del deseo, ¿no? Me parece que ahí lo que hay también es una necesidad de gratificación, de sostén narcisista por parte de la pareja. Iba a decir esas palabras. Claro, como que la autoestima está muy devaluada y entonces necesita realizarse a través del otro. Además, cuando justamente eso en muchas españolas, pero no solamente españolas, cuando hablan, digamos, del nido vacío, de la necesidad, se me va, este es mi hijo, ¿no? O sea, esa cosa de posesión es una necesidad narcisista, eso no es Claro. un deseo. Claro, yo creo que ese es un punto muy importante que está en juego el narcisismo, ¿no? Y por otro lado, el tema de este interjuego entre el amor y el deseo. Perdóname, Leticia, que creo que es importante aclarar el tipo de narcisismo, ¿no? Porque no es lo mismo el narcisismo sublimado que el narcisismo perverso, ¿no? Porque esto después tiene sus consecuencias perversas, sexuales y un montón de situaciones que no son las más saludables, ¿no? Sí, lo que Green decía, narcisismo de vida y de muerte también, ¿no? Como que hay un narcisismo que es necesario, es decir, que es estructurante, digamos, desde que el niño nace, estructurante del yo, en fin. Y hay otro que, digamos, es un narcisismo por déficit y que la persona necesita permanentemente suministros o que puede derivar en otras cuestiones como las que vos planteaste. Pero lo que yo quería agregar es que en esta cuestión del amor y el deseo, creo que todavía hay como una especie, en algunos sectores, una especie de desvalorización de la mujer en cuanto deseante. Que ahí lo que Freud había analizado de esa disociación entre la mujer madre y la mujer prostituta, creo que en algunas personas todavía se mantiene. Y que, digamos, la mujer pura, la mujer madre, sería, digamos, un aspecto que sería muy respetado, muy valorizado también, muy grandioso, digamos, como es el Día de la Madre, y que en cambio la mujer deseante todavía en algunas personas, digamos, es desvalorizada, que bueno, esto tiene muchas, digamos, derivaciones, pero no voy a entrar ahora a desarrollarlas, pero aparece, digamos, como esa disociación que ya Freud había planteado, ¿no? Mujer puta, mujer virtuosa, digamos, o pura, ¿no? Y eso también funciona en algunas mujeres como un freno, digamos, para el desarrollo de su deseo, ¿no? Vamos a ir un corte al último y después continuamos. Muy bien. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Bueno, continuando con Leticia, ¿cuáles serían, no sé si querés agregar algo más porque todo esto da para varios programas, pero digamos, la influencia de los discursos vigentes en las diferencias sexuales y en las de género? Todo lo que está pasando, digamos, con el tema también la diversidad sexual, cuando te preguntan cómo se hace una identidad, qué pasa cuando una persona
quiere cambiar de sexo en niños muy pequeños. ¿Qué es lo que está Sí. pasando también con los discursos de los movimientos feministas? Bueno, es muy amplia la pregunta, pero Sí. bueno, te doy lugar para que puedas. Sí, sí, es muy amplia, la verdad que habría mucho para decir. Si me refiero primero al tema de las mujeres, digamos, podría decir y referir para el que le interese el tema, bueno, hay una especie de colección que se llama Historia de las Mujeres, de Duby y Perrot, que es muy interesante porque está, digamos, acá es descrito, digamos, una verdadera historia, pero conceptual de las mujeres. Y ellos lo que dicen es que la historia de la civilización es una historia contada principalmente por hombres y para hombres, y que sería la historia oficial. Entonces nosotros podemos decir que evidentemente durante el curso de la historia lo que predominó fue el silencio más que el discurso, o en todo caso el silencio era un discurso, porque las mujeres, digamos, no hablaban, ¿no? Era una especie de no lugar salvo para la reproducción. Entonces me parece que ese es un punto interesante que fue cambiando, porque ahí se empezaron a filtrar otras voces, y bueno, pues se podrían recordar muchas, digamos, muchos personajes interesantes, como Simone de Beauvoir, Karen Horney, psicoanalista en la época de Freud, Virginia Woolf como escritora, bueno, todas las sufragistas inglesas también, porque fueron, digamos, como moviendo las mentes de alguna manera, ¿no? El filósofo inglés Stuart Mill también, que fue un gran defensor de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de los discursos, si nosotros recordamos lo que fue la propuesta de Aristóteles, por ejemplo, que decía que el hombre era la forma y la mujer lo informe, es decir, lo sin forma, bueno, mucho fue cambiando, digamos, en el curso de la historia de la civilización. Y yo creo que en este momento, como yo te decía antes, lo veo como un momento de transición, no este año ni el año pasado, son décadas de transición. Que los movimientos actuales, digamos, de mujeres, por ejemplo, el Me Too, Ni Una Menos, el 8M, hay muchos movimientos, independientemente de las características de cada uno, en realidad motorizaron, digamos, un problema que estaba latente en la sociedad. Y nosotros como psicoanalistas creo que ese es el desafío que tenemos, cómo lo pensamos nosotros desde el psicoanálisis, y ahí es donde yo veo, digamos que, como te decía antes, hay algo en la teoría que tiene que ver con la diferencia sexual que es necesario revisar. Esta es una parte, digamos, de tu pregunta. Ahora, esa parte de la teoría que es necesario revisar tiene que ver con el concepto de diferencia sexual. ¿Por qué? Primero porque el concepto de diferencia sexual clásico es un concepto binario, dualístico, digamos, donde uno de los polos de ese dualismo es predominante, que es el masculino, fue siempre predominante, el femenino no. Y por otro lado, nosotros ahora tenemos una cuestión más, que es una cuestión social, pero nosotros lo tenemos como psicoanalistas, que es las consultas de personas que no se ubican en esos polos, que no se ubican ni en el polo masculino ni en el femenino, como son las personas transgénero, por ejemplo. Y esas consultas también existen. Entonces me parece que ahí hace falta una escucha muy abierta y poder ver hasta qué punto, digamos, el psicoanálisis tiene que poder escuchar de otra manera y poder interpretar de otra manera cosas, digamos, situaciones, subjetividades que no son las que entran en los casilleros clásicos masculino y femenino. Y por otro lado, es verdad también que ni siquiera ninguna mujer entra totalmente en el casillero femenino, ni ningún hombre en el casillero masculino. Eso ya lo había dicho Freud, porque las fantasías de cada uno y las identificaciones son cruzadas. Entonces me parece que ese es un punto muy importante, que es parte, digamos, creo yo,
de las investigaciones y del psicoanálisis contemporáneo para que sea un psicoanálisis, digamos, más abierto, que pueda incluir, digamos, lo que no entra en los casilleros clásicos, sería, digamos así, en términos generales. Yo estoy totalmente de acuerdo porque una de las cosas de las situaciones que vemos, una de las cosas que nos consultan a veces los que trabajamos con adolescentes o gente joven, incluso gente más adulta, que por ahí, digamos, no quieren ir a un psicoanalista porque dicen me quieren cambiar de sexualidad o no acepta esto, ¿no? O no entiende, o sea, y de repente buscan otras salidas que ayudan nada más que al acting out, a situaciones que fortalecen, digamos, ciertas conductas que no son las más saludables, las mejores. Y creo que lo que vos decís es fundamental, que entre nosotros también no se tenga miedo a hablar ciertos temas, no se tiene que dar como sabido, porque, digamos, justamente Freud, una de las cosas es que él siempre se fue transformando. Sus últimos artículos tienen todo un enfoque antropológico y mucha gente por ahí no lo tiene en cuenta. Y en esto también es importante lo que vos dijiste al principio de la conversación de hoy, los distintos grupos sociales, culturales, porque no es lo mismo una mujer esquimal, cuando ya los dientes no le sirven para cortar, la sacan afuera para que se mueva. Y eso es una cosa de cultura, o sea, entonces de repente hay que tener en cuenta, digamos, el contexto, ¿no? ¿Cómo es? Sí, yo creo que todos estamos atravesados, digamos, por estas situaciones que muchas son nuevas, no porque no hayan existido antes, digamos, porque siempre hubo mujeres que por ahí cumplieron, aunque no en una forma colectiva, pero individualmente en algún otro lugar, siempre hubo transgéneros, aunque estaban ocultos, siempre hubo homosexuales, pero no se podían mostrar, pero bueno, es un cambio muy importante que algo que estaba se pueda ahora mostrar. Y efectivamente, como vos decís, el psicoanálisis tiene que poder albergar esas subjetividades, no pueden quedar por fuera, como subjetividades que no entran en lo normal, entre comillas. Por eso yo había en el libro que mostré, y en este también, que es la segunda edición de mi libro, Lo femenino y el pensamiento complejo también, yo en realidad trabajo mucho el tema de pensar otro concepto de diferencia, que no sea la diferencia sexual hombre-mujer, porque la diferencia sexual, hay muchas personas que pueden ser gays, incluso transgénero, que tienen incorporada, inscrita psíquicamente la diferencia, aunque, digamos, su vida y sus elecciones de objeto o su género transcurra de otra manera. Entonces me parece importante que nosotros podamos pensarlo más que a ver dónde está, en qué casillero está y por qué no está en ese casillero, pensar en cuál es la producción simbólica de esa persona. Ese es el punto clave para nosotros como psicoanalistas. Parece muy teórico, pero no es tan teórico, porque si esa persona, digamos, puede sublimar, es creativa, puede tener buenas relaciones de pareja, familiares, puede tener un reconocimiento del otro, que muchas personas que entran en esos casilleros masculino y femenino no lo tienen. No, Entonces, le falta si hay un reconocimiento de la alteridad, nosotros ya estamos en otro nivel. Por eso me parece que también hay que pensarlo en una forma más amplia todo esto, ¿no? Como que el psicoanálisis no puede decir, bueno, esto sí, esto no, esto entra en lo normal y esto no. Y creo que eso, por ese motivo, es lo que vos decías, que hay muchas personas que no consultan porque sienten que por ahí el psicoanalista le va a decir esto está mal y usted tiene que ser de tal manera, ¿no? Vos me hiciste acordar a un colega que yo quiero mucho, que es Jorge Fishman, y él habla, ¿no es cierto?, del trabajo psíquico, ¿no? Entonces justamente lo que vos decís es como, me parece, ¿no?, tener una escucha nosotros diferente. Es decir, en el sentido, nosotros hemos comprobado a lo largo de la pandemia, gente que nunca había ido a un psicólogo,
toda la plataforma, y sin embargo sirvió. Pero también hubo colegas que decían, no, eso no es psicoanálisis. Y de repente una escucha que hicimos ayudó a evitar situaciones muy catastróficas. Entonces Sí, creo que lo importante es que si la persona puede lograr tener un trabajo, como vos dijiste, psíquico diferente, o sea, sí, no quedarse atado, ¿no es cierto?, a una situación de descarga nada más, o de sí, desconexión, como decimos nosotros, o disociación, sí, y puede trabajar. Lo otro no es, digamos, como lo más importante ya para rotular, ¿no?, a una claro. persona, porque hay mucha gente que se pone, digamos, en un rol masculino o femenino, pero no tiene para nada en cuenta la singularidad y la otredad, ¿no? Exactamente, y para mí ese es un punto clave, para mí marca una diferencia. Incluso hay una autora francesa que decía que la verdadera diferencia, el acceso a la diferencia, es el acceso a la alteridad. Que ahí está la diferencia, ¿no? Entonces me parece importante esto porque, bueno, permite repensar muchas cosas con respecto a subjetividades diferentes, a lo normativo, incluso también para la situación de las mujeres, hablando de este femicidio que ocurrió ayer, que estaba escuchando una persona que en un programa, ¿no?, que decía que ella también, bueno, había sido víctima de violencia de género, pero que le parecía que era natural, porque la madre también había sido víctima de violencia de género. Entonces, todas esas cosas que están naturalizadas y que vienen, digamos, de generaciones, eso es lo que ahora, digamos, está sobre el tapete y que hay que deconstruir, ¿no? Sí, creo yo que lo que pasó ayer es bastante, tenemos prácticamente uno por día en la pandemia, Sí, y nosotros hemos tenido muchos llamados de violencia familiar, porque a raíz de que no se podían trasladar, padres que se quedaron con los hijos, bueno, muchas situaciones. sí, Y entonces el tema, digamos, es también, que también se habló un poco con el caso de ayer, que todas las mujeres que habían estado con este policía habían estado también con denuncias, con abusos y demás. Pero también es cierto, como decía el Pedro que estuvo en el programa anterior, que tampoco hay gente, no se nombra gente. Entonces todo esto que también tiene que ver con la violencia institucional, que la gente, bueno, demanda que la policía actúe, pero también sabemos que la estructura de la policía hay mucha violencia y mucha corrupción, y son formas de violencia. sí, Entonces yo nosotros, justamente, sí, quería agregar a esto, que bueno, lo que yo planteé era, digamos, la naturalización de esto, pero también la naturalización en estratos del Estado, la policía, los jueces. Yo creo que en el ámbito del derecho todavía está muy atrás en relación a estas problemáticas, por las sentencias que yo a veces escucho, ¿no es cierto? Entonces me parece que es un tema, digamos, muy generalizado, que hay que trabajarlo en muchos niveles y en muchas disciplinas y en muchos estratos que tienen que estar a cargo de esto, ¿no? pero que también ahí sería un lugar para que nos escuchen a nosotros como analistas, porque Totalmente, desde el juez del sur que dijo que era una calentura, una descarga de la calentura, el abuso en manada, hasta hay mucha gente que cumple funciones de responsabilidad y proyecta en los dictámenes situaciones que tienen que ver con la historia personal. Entonces, bueno, creo que por eso nosotros, como analistas, nos ayuda la supervisión, nuestro propio análisis, pero mucha gente que está en esas tareas no hace nada de eso y no se da cuenta, como vos dijiste al principio, que hay un inconsciente que funciona y que de alguna manera a veces los dictámenes no pueden tampoco hacer 100 dictámenes por día y tener en cuenta lo que dicen los peritos. Es muy difícil, ¿no? Pero claro, bueno, porque hay un entrecruzamiento de la cosa social, que viene desde el famoso pater familia de los romanos hasta ahora, ¿no es cierto? Donde la mujer era, digamos, un objeto del hombre, con, digamos, las pulsiones propias
cada personaje que no puede dominar, ¿no? Pulsiones violentas, ¿no? Para decirlo en términos generales. Y ahí estamos nosotros, en ese cruce también, ¿no? ¿Cómo poder enfrentarlo, ¿no? ¿Qué podrías decir en los 5 minutos creo que nos quedan, o menos, porque vas a estar invitada, por supuesto, para otro programa, porque cada tema, bueno, da para mucho y además vos sos muy clara. Y creo que lo haces con mucho amor a lo que haces. Eso también. Bueno, acá me dice que nos quedan 8 minutos, así que tenemos tiempo. Ah, bueno, muy bien. No, yo con respecto a la violencia, que es un tema importante y que no es solo contra las mujeres, eso yo lo quería un poco aclarar, que la violencia de género es una violencia sistémica contra las mujeres, eso es estructural. Bueno, va cambiando lentamente, pero muy poco, por lo que vemos, los femicidios y demás, no es tan fácil de cambiar, ¿no es cierto? Y por supuesto que esa violencia no se trata de seducción, ni de erotismo, ni de pasión, ni nada que se le parezca. Es violencia a secas, es puro ejercicio de poder. Eso me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es, digamos, los que se ocupan, digamos, desde el Estado, de los distintos estratos de esta cuestión, ¿no? Entonces me parece que estas relaciones de poder que vos me dijiste que habían hablado la vez pasada, hay que tenerlas en cuenta para poder pensar que esto, digamos, viene de lejos y que no hay acá nada que tenga que ver con la seducción. Tiene que ver con la posesión, que es muy distinto de la seducción, la posesión de la mujer. Y también la degradación de la mujer, porque creo que ahí van juntos. Y me estaba acordando, por ejemplo, que esto, bueno, hay una historia muy larga, ¿no? Pero me acordaba, por ejemplo, los pueblos primitivos que enterraban vivas a las mujeres con sus maridos, con los esposos muertos, porque eran una parte, digamos, no eran un ser, digamos, individual, autónomo, sino que eran una parte, como si fuera un brazo. Bueno, se murió el esposo, entonces enterramos a la mujer también. Ni que hablar, por ejemplo, de la persecución de las brujas también en la Edad Media, como que hay toda una historia que tiene que ver con las mujeres, porque los brujos, al contrario, eran personajes respetados. Las brujas eran perseguidas y asesinadas, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que yo te decía antes, ¿no? Como que es una historia tan larga de la civilización, que también va a llevar mucho tiempo poder desarmar y deconstruir en todo lo que se pueda, cosas que están inscritas en el psiquismo de cada persona, de todos nosotros también. Lo que pasa es que, bueno, hay que poder trabajar sobre ellas, poder deconstruirlas y poder también desarrollar teorías alternativas. Es decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, para decirlo en una forma ya, digamos, muy esquemática, que las mujeres no tienen capacidad, la misma capacidad intelectual que los hombres, bueno, ahí estamos armando una teoría. Si nosotros pensamos que las mujeres solo pueden ser madres, ahí solo ya se está armando una teoría. Entonces me parece que eso es lo que hay que trabajar, cada uno en lo suyo. Los filósofos lo trabajarán en lo suyo, los escritores y nosotros como psicoanalistas también. Me parece que ese es el punto clave, ¿no? Y creo que de alguna manera lo que yo te decía antes de que en el curso, digamos, de la historia se pasó del silencio de las mujeres a las palabras de las mujeres, eso me parece que es muy importante para rescatar. Y que tiene que ver con que en realidad aparece la palabra de muchos grupos minoritarios también, no solo de las mujeres. Porque las mujeres son el 50% de la población mundial, pero sin embargo siempre funcionaron como un grupo minoritario y discriminado. Pero hay otros grupos minoritarios, desde la sexualidad, el género,
o hay grupos débiles en los eslabones sociales, como los niños o las personas mayores, ¿no? Y todos esos también sufren violencia de una u otra manera. No es solamente, digamos, las mujeres, pero el tema con las mujeres es muy importante porque está muy estabilizado como una violencia estructural social. Entonces, es difícil, digamos, desarmarlo, ¿no? Pero, bueno, se están Sí, produciendo movimientos importantísimos, ¿no? Incluso en medio de la pandemia, porque ese es otro tema, ¿no? Que todo esto, bueno, se va repensando en medio de una pandemia que de alguna manera también produce efectos sobre las mujeres y los hombres. El confinamiento, por ejemplo. El confinamiento lleva a que muchas mujeres vuelvan a cumplir su tarea tradicional de mujeres y muchas veces eso crea mucha irritabilidad en las relaciones familiares también. sí, Parecen nosotros, cosas mínimas, pero no lo son. no, nosotros hemos visto muchos casos que los chicos han mejorado porque las mamás los alimentan con cosas naturales, pero también no todos tienen las comodidades en las casas y de repente de estar pocas horas, estar todo el día todos, bueno, y si las familias no estaban bien, se ve todo el tema de violencia, ¿no? Exactamente. Por eso, Pero esa yo, es una violencia generada, digamos, también por las condiciones de la pandemia, que existía en germen desde antes, ¿no? Obviamente, pero que también a la pandemia cumple un papel, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. sí, yo te agradezco muchísimo y bueno, las preguntas que bueno, pueden, incluso los libros están en la librería, supongo, ¿no? Sí, Están sí. algunas cerradas, pero bueno, en Paidós debe estar. Sí, sí, en Paidós están los libros, sí, sí. Y Bueno, en la editorial Lugar también. bueno, muchísimas gracias, Leticia, y bueno, esperamos para agosto, septiembre volverte a tener. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Susana. Muy Ah, interesante el diálogo. bueno, un gusto. Bueno, yo los invito para el próximo jueves, vamos a seguir hablando un poco de la mujer, pero la mujer en la obra de Borges, ¿eh? Con la licenciada Alicia Ardila, y nos va a contar un poco la mujer en la obra de Borges. Así que bueno, los espero para el próximo jueves. Un abrazo a todos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. La propuesta radio. Verano 2021. Verano 2021. Estamos disfrutando del verano. En la propuesta radio. Verano 2021. Verano 2021. Estamos disfrutando del verano. Con la propuesta radio. La propuesta radio.